Querido Dios, te damos gracias en esta mañana por darnos la vida, la salud y el deseo de venir a tu casa. Rogamos, Señor, que prepares nuestro espíritu una vez más para esta ceremonia tan significativa, recordando el sacrificio de Jesús y su gran amor por nosotros. Acompáñanos, que podamos sentir tu presencia en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, hermanos, feliz sábado a todos. Vamos esta mañana vamos a preparar nuestro corazón por medio de un canto especial, hermanos, que está a cargo de Lluvia, y que podamos abrir nuestro corazón a nuestro Dios en esta mañana. Amén. Feliz sábado a cada uno de ustedes. Este canto es para la honra y gloria de nosotros. Callejón, danos tu
Gracias, Lluvia, por ese hermoso canto. Hermanos, ha llegado la parte que a Dios le pertenece, ¿verdad? Y cómo no devolverle a Dios todo lo que le pertenece, ¿verdad? El trabajo Él nos da la vida, la salud. Así que lo que le damos a Él es lo mínimo. Y es porque estamos agradecidos a Él, ¿verdad? Así que esta hora especial, hermanos, invito a los diáconos para que oremos por los diezmos y las ofrendas. Si tenemos nuestros rostros. Querido bondadoso Padre, ¿cómo decirte gracias por todas las bendiciones que recibimos durante toda esta semana, Padre? Una de ellas es la vida, la salud. Estamos ante tu presencia esta mañana especial, Padre, donde, Padre, nuestros corazones, nuestras mentes están felices, Padre, y contentos porque estamos ante tu presencia. En esta mañana, Padre, te agradecemos por tantas bondades que has tenido con nosotros. Y Señor, en esta mañana también, Padre, nuestros corazones agradecidos te devolvemos, Padre, lo que a ti te pertenece, que son los diezmos y las ofrendas. Gracias por darnos más de lo que nosotros necesitamos, Padre. Gracias por cuidarnos más de lo que necesitamos. Gracias porque nuestro ángel va con nosotros donde quiera que nosotros vamos. Bendiga estos diezmos, estas ofrendas también, que sea de bendición, Padre, para nuestra iglesia local y también para donde va destinado, Padre, que sea de bendición para allá donde va también. Señor, bendiga a cada dador alegre en esta mañana y, Señor, que en nuestras casas, que también, Padre, nunca haga falta el pan de cada día y que podamos, Padre, también así como nos das, ser de bendición para otras personas que también necesitan. Señor, te pedimos que sigas acompañándonos en esta mañana. En el nombre de Jesús lo pedimos y agradecemos. Amén. Muy bien, buenos días niños, ¿dónde están todos los niños? A ver, ¿no van las manos? Los niños, ahí están, muchas manitas, ¿verdad? Es el tiempo de su historia, así que pueden pasar a coger su ofrendita. Aquí estamos, para que puedan pasar, y la historia la vamos a tener por Cindy en esta mañana.
israelitas vivían en un lugar llamado Egipto. Y en ese lugar eran esclavos. El faraón, que era el que estaba encargado de todo Egipto, él no se simpatizaba con ellos y era muy, muy cruel. Y él notó que había muchos bebés que eran israelitas y estaban creciendo mucho en números. Si ustedes ven allá todos, ¿somos muchos o somos poquitos? Muchos, pero estos son poquitos comparados con los israelitas porque eran mucho más grandes en números. Y el faraón le dio miedo, que había muchos israelitas y decidió hacer algo al respecto. ¿Qué creen que hizo? Él decidió que todos los bebés israelitas fueran arrojados al río para que pasara una de dos cosas. Una, o se ahogaran, o dos, que fueran comidas de cocodrilos. Eso era muy cruel, ¿verdad? Muy, muy cruel. Y en ese mismo tiempo, había una pareja, se llamaba Jocabed y Amram. Ellos estaban casados y tenían 2 hijos. Se llamaba María y Aarón. Y en ese tiempo también nació otro bebé de Amram y de Jocabed que se llamaba, no tenía nombre, todavía no tiene nombre. Y ella le dio mucho miedo que fuera arrojado al río, así que lo escondió. Por 3 meses lo guardó en su casita y ella, toda la familia junta, oraba para que Dios los ayudara a cuidar al bebé. Y Jocabed se le dio una idea. Dios le hizo que tuviera sabiduría y le dio una gran idea. Como el rey había dicho que los bebés debían ser arrojados a niños, ella decidió poner el bebé en una canasta. La canasta estaba hecha de juncos. ¿Saben qué es un junco? ¿No? Son plantitas que crecen alrededor de los ríos. Así que la mamá Jocabed y la hermana María estaban tejiendo o enlazando para que se hiciera una bonita canasta. Ya los otros familiares, tal vez pudo haber sido Amram y Aarón, que le pusieron, se me olvida el nombre. Brea o betún para que no entrara el agua, porque ahorita ven que tiene hoyitos, y ahí se le puede meter el agua. Pero el de Moisés, el del bebé, estaba sellado. Así que metieron al bebé. ¿Lo ven? ¿Cómo está enroladito? Lo pusieron en el río y se fue flotando. ¿Cómo mover? Porque no sé. Y se fue. Pero alguien lo estaba cuidando. ¿Quién era? Sí, Jesús también lo estaba cuidando. Y también su hermanita, María. Ella se sentaba, caminaba al lado del río y miraba, pueden hacer un y miraba su manito donde estaba. Siguió flotando la canasta en el río hasta que llegó cerca donde se bañaba la princesa, la hija del faraón. Y ella, al verlo, se compadeció de él y decidió salvarlo. Lo aceptó como si fuera su hijo. Y le puso nombre Moisés. ¿Saben qué significa el nombre Moisés? ¿No? ¿Les digo el significado? Significa sacado del agua. Eso es lo que significa el nombre de Moisés. Pero lo mejor de todo, que fue que ella, o sea, la hija del faraón, le pidió a Jocabed, que era la mamá verdadera del bebé, Moisés, para que cuidara de él durante 12 años. Pues ella cuidó a su hijo por 12 años y le enseñó todo sobre Dios y su amor y sus enseñanzas. María y Aarón también fueron buenos hermanos.
Cuando llegó el tiempo dispuesto de Dios, ellos también ayudaron a Moisés en la liberación de los israelitas de Egipto. Entonces, en la historia aprendimos que Dios puede ayudar que las mamás tengan sabiduría para cuidar a sus hijos, como Jocabed hizo con Moisés. ¿Alguien quiere ayudarme a orar? ¿Voluntario? ¿No? Quiero yo que fuera que no le cayolita que ama mucho. Amén. ¿Ya pueden tomar asiento? Gracias por estar con nosotros. Gracias, Cindy, por esta bonita historia. Creo que nos enseñan mucho a los niños, ¿verdad, hermanos? Amén. Ya me imagino cómo Dios escuchando esa oracióncita así, sincera, ¿verdad? Vamos a buscar en nuestras Biblias, hermanos, en Primera de Juan 4, 16 y 17. Que la palabra de Dios dice así: y nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Bueno, feliz sábado para todos. ¿Cómo están? ¿Contentos? Bendecidos. ¿Cuántas visitas tenemos hoy? Bienvenidas visitas. Son las flores que adornan el jardín. Qué lindo, ¿no? Y hablando de flores, cuando las hermanas hablaban sobre el Día de la Mamá, empezaron a repartir flores los hijos a sus mamás. Yo me quedé pensando en la mía, que la perdí hace 46 años. Yo tenía 18 años, ella tenía 40. Un 27 de diciembre del año 75. Y desde entonces estoy esperando el día glorioso cuando Jesús venga y pueda encontrarme con él. Y siempre le digo a Dios, Señor, ven pronto porque quiero ver a mi mamá. Primero te quiero ver a ti, porque lo primero que queremos es cuando Jesús venga abrazarlo a Él, ¿no? Y después entonces aquellos seres queridos que se fueron. Y vino a mi corazón el deseo de entregarle a alguien la flor. Una mamá simbólica, y le dije a la hermana María, está sentadita ahí. Y Juan quería dar la flor, le digo, no, yo te la voy a dar. Y me acerqué a ella y le dije, yo no tengo mamá, pero usted es mi mamá simbólica. Amén. Y así que desde ahora va a ser mi mamá simbólica. Porque si mi mamá viviera, quizás tendría casi los años que tiene ella. Y me quedé contento porque dije, bueno, por lo menos a una mamá le di, ¿no? La florcita. Y creo que es algo muy bonito recordarla, no solamente una vez al año, sino honrarla todos los días. Es el quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, no y a tu madre. A tus padres, a tu padre y a tu madre. Y los que tienen el privilegio de tenerla a su mamá, les digo, valórenla mucho más de lo que la valoran. Porque cuando la mamá falta, ahí se dan cuenta los hijos el valor que tenía esa mamá. Cuánto amor tenía por nosotros. Así que honremos a nuestras mamás y obviamente a nuestros papás. Ya nos va a tocar el día a nosotros y también nos van a dar algún prendedorcito. No sé si una flor, ¿no? Pero menos prendedor y alguna otra cosita, ¿no?
Y antes de explicar lo de la Santa Cena, en bien de aquellos que no están muy familiarizados, permítame usar unos minutitos para contarles una historia, pero no sin antes recalcar lo que dijo el hermano Misa del curso esta tarde a las 4:30. Ya lo inicié en Colorado Springs, el otro sábado lo voy a iniciar en Nueva Esperanza y hoy quiero empezarlo aquí. Es un curso sumamente valioso porque hay hermanos que no saben defender las verdades distintivas de nuestra iglesia y eso es grave. Entonces yo les voy a empezar a dar las herramientas de cómo defender. No vamos a hablar de todos los estudios bíblicos conocidos, sino aquellos temas que nos diferencian de las otras iglesias. Así que hoy vamos a hacer una introducción a la ley de Dios y cada uno va a recibir una copia de lo que vamos a usar en PowerPoint. Está todo en PowerPoint para que podamos leer allí lo que vamos a enseñar. Esa va a ser la primera parte del curso. Va a llevar más o menos unas 5 clases, o sea que la próxima vez que venga en la tarde vamos a seguir con el curso en la segunda parte y así hasta terminar. Y van a ver ustedes qué bendición va a ser poder tener las herramientas para saber dar una respuesta a aquellos que nos preguntan por qué creemos en lo que creemos. Porque hay quienes no saben. Y entonces dice, bueno, espere que le pregunte a alguien en la iglesia, porque no sé. No tenemos que estar esperando que alguien nos ayude. Nosotros podemos y debemos aprender a defender la palabra de Dios con reverencia y, como dice San Pedro, ¿no es cierto? Con mansedumbre y reverencia. Porque estamos llegando a un tiempo cuando cada vez más nos atacan, ¿no? En las redes sociales somos el centro de atención en las páginas que tienen que ver con la Biblia. Y a veces nosotros no sabemos cómo defender lo que creemos. Incluso a veces no sabemos por qué creemos en lo que creemos. Y eso es realmente preocupante. Así que a las 4:30 los espero, ¿sí? Tienen tiempo para descansar hasta esa hora. Y luego tenemos el programa de las mamás, que va a ser muy lindo, ¿no? Les quería contar una breve historia. Ocurrió cuando yo tenía, no sé si unos 9 o 10 años, era muy chiquito. Yo estaba cursando el 5º grado, 4º o 5º grado de la primaria. Y esto tiene que ver con las mamás. Y también tiene que ver con aquellos que dicen, yo no soy capaz de hacer tal cosa. Yo era un niño muy tímido, sigo siendo tímido, ¿no? No era capaz de levantar la mano para decirle a la seño, así le decimos nosotros, o a la señorita le decíamos, la maestra, ¿no? Aunque eran casadas la mayoría, pero decimos la señorita, ¿no? Y yo me aguantaba cuando llegaba el momento del recreo, del break, ahí yo salía disparando para el baño, pero no era capaz de levantar la mano ni para eso. Así que fíjese lo tímido que era. Yo era una cosa ahí que hablaba solamente con los compañeritos y si la maestra me hacía pasar al frente, temblaba como una hoja. Y un día llega un inspector, previo al Día de la Madre, me acuerdo. El inspector en aquel tiempo era considerado como, no sé, como el presidente, ¿no? Los niños lo veían como, va a venir el inspector, más que la directora de la escuela, que ya la directora era algo sumamente, no sé, para nosotros, sí, era la autoridad máxima, y aquel que se portaba mal y la maestra lo mandaba a la dirección del plantón ahí al lado de la puerta de la oficina de ella, eso era bochornoso. Teníamos terror. Hoy día no, hoy día los niños ya perdieron eso, tristemente. Pero, y salía la directora y dice, ¿por qué estás aquí? La maestra me mandó. ¿Y qué hiciste? Uy, imagínense. Pero el inspector era superior, ¿no? Vino el inspector, me acuerdo, de traje, corbata. Dice, buenos días, niños, buenos días. Bueno, sí, la maestra, ustedes me han invitado para visitarlos y ver qué están haciendo. Y empezó a hablar y dice, al final, antes de irse, le dice, mañana voy a volver y me gustaría que alguno de ustedes
diga una poesía, traiga un canto, haga algo aquí. ¿Se animan? Y todos estábamos ahí petrificados, ¿no? Imagínense yo ahí, una cosita chiquita, llena de vergüenza. Y nadie decía nada. Y el inspector dice, bueno, mañana nos vemos aquí, así que espero que alguno de ustedes prepare algo. Y se fue. Y yo le digo a mi compañerito, ¿puede ser que me gustaría hacer algo? ¿Tú me dices? Que no eres ni capaz de levantar la mano para ir al baño, para pasar frente. No sé por qué, pero me gustaría. Bueno, ¿y qué vas a hacer? Voy a cantar. ¿Tú? ¿Aquí? ¿Cómo? Y en mi casa le digo a mi padre era acordeonista. Ya venimos un poco de familia musical. Y le digo a mi papá, mira, vino el inspector y dijo que le gustaría que algún niño hiciera algo. Y a mí me gustaría cantar. ¿Y tú vas a cantar? ¿Y qué vas a cantar? Y como va a ser el Día de la Madre, este fin de semana, yo quiero que me pases esa partitura de esa canción de la mamá que tú cantas, que tú tocas con el acordeón. Bueno, se lleva la partitura. ¿No? Y me llevé también el güiro. ¿Sabes qué es el güiro? Es como una cosa larga, hecho como un serrucho y uno rasca, ¿no? El güiro. Me llevo el güiro con el palito para por lo menos acompañarme con eso. Me siento al lado de mi compañerito el otro día y dice, Balaguer, porque siempre nos decíamos más por el apellido, por el nombre, Balaguer, trajiste, sí, está, ¿y dónde están? Ahí está abajo, bueno. ¿Y eso qué es el güiro para acompañarlo? Llega el inspector, buenos días niño, buenos días, bueno, hoy como le dije ayer me gustaría escuchar a alguien recitar, decir algo lindo o cantar. Yo no iba a ser capaz de levantar la mano. No, quien lo iba a hacer era el compañerito. Dice, maestra y señor inspector, aquí está Balaguer. Dice, Balaguer va a cantar. Y el inspector me mira y dice, ¿tú vas a cantar? Sí, dije yo, ya no había marcha atrás ya. Bueno, qué lindo. Pasa. Y le digo al compañerito, tú me ayudas con la partitura, tú tienes que sostener porque tengo que tocar esa cosa. Sí, yo te acompaño, dice. Y la maestra no salía de su asombro, me miraba y dice, ¿y este? ¿Tan tímido que es? ¿Y va a pasar aquí adentro? Y paso ahí. El niño tiene la partitura y yo con esa cosita ahí empiezo a tocar. Y me acuerdo de la canción que está en YouTube. Yo no hace mucho tiempo la busqué a ver si existe, y sí la tocan. Hay algunos conjuntos de música tropical que todavía la cantan, o por lo menos la cantaban y están las grabaciones en YouTube. Buen día mamá, buen día se llama la canción. Yo empecé, buen día mamá, buen día, ¿cómo amaneció? Las aves están cantando, el sol ya salió. Así empieza, ¿no? Y yo tocando eso. Y claro, cuando terminé la canción, y imagínense, era todo un aplauso. Y yo todo rojo ahí de vergüenza, pero contento porque me había dado el gusto de cantar. El inspector me abrazó y dice, qué lindo, ¿cómo te llamas? Rubén, el Rubencito, qué lindo, gracias. Y nadie más trajo otra parte especial. Se corrió la noticia en toda la escuela. Balaguer cantó, Balaguer cantó, Balaguer cantó. A la salida, cuando nos íbamos a nuestras casas, tú cantaste, ahí va Balaguer y cantó, me hice famoso. Y yo de ahí saqué una lección, hermanos, y esto tiene que ver con los talentos. Nunca digamos, no, yo no soy capaz de ir al frente, no. Y yo me sorprendí porque digo, ¿cómo es posible que ni era capaz de levantar la mano para ir al baño, pero sí para pasar al frente? Yo descubrí que tenía un talento escondido que con el tiempo se fue desarrollando y me sirvió para que llegase a ser un pastor. Porque no es fácil pararse al frente a hablar. Amén. Y menos tocar un instrumento de música, yo toco la guitarra y la armónica.
Y todavía me pongo nervioso y a veces cuando estoy tocando por ahí leo alguna nota. No como Lluvia que canta perfecto. Bueno, yo no canto, yo rasco y soplo, digo siempre. Me soplo, toco la armónica y toco la guitarra. Y yo me doy cuenta que había un talento escondido y que un día ese talento Dios lo iba a usar para que yo pudiera servirle al Señor. Pero quería contar esta historia porque tiene que ver con la mamá. Y yo le canté a la mamá aquel día en esa escuela. Y gracias a Dios, Él me mostró que aunque soy tímido, pero me dice, yo te voy a utilizar igual, porque voy a desarrollar ese talento escondido que hay en tu corazón. Y bueno, le agradezco a Él por haberme dado ese don. Así que nadie crea que es incapaz. Hay gente que tiene miedo. Déjense usar por Dios. Miren este niñito tan chiquito. Y yo le decía a Juan, qué valiente, tan chiquito, y ya habló ahí. Digo, eso va a ser un futuro predicador, no lo va para nadie. Entonces son pequeños talentos que se van a hacer grandes con el tiempo. Dios quiere utilizarnos para que usemos las capacidades naturales que nos da, capacidades que son perfeccionadas por la obra del Espíritu Santo. Y a esa mamá, como decía la canción que vimos hace un rato, guerrera, genuina y verdadera, hermosa y temerosa de Dios, yo creo que Dios le ha dado a esa mujer una capacidad increíble que los hombres no tenemos. Ser mamá es algo maravilloso. Y por eso, como dije recién, valoren a los que tienen la mamá. Ámenla, respétenla, acepten sus consejos, porque mamá sabe. Y muchas veces mamá sabe más que el papá, ¿o no? Sí, lo sé por experiencia, porque yo tengo 3 hijos, tenemos, ¿no? Y una mamá tiene capacidades que solamente las tienen ellas, y por esa razón son lo que son. Quiero que leamos algunos textos antes de ir a lo que es el lavamiento de pies. En San Juan capítulo 13 se explica ahí qué significa el lavarse los pies. No vamos a leer todo el capítulo, pero a manera de resumen, Jesús, antes de la Santa Cena, dice allí, en el libro de San Juan capítulo 13, vamos a ver solo algunos versículos. El versículo 4, se levantó de la cena, hablando de Jesús, se quitó su manto y tomando una toalla se ciñó. Luego puso agua en un ledrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos o secarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Porque en aquel tiempo lavar los pies a una persona no era trabajo ni del dueño de la casa, sino del siervo. Venía una visita y entonces el siervo, como una atención, le lavaba los pies a la visita. Porque no había camino así como ahora, ¿no? Está todo asfaltado. Entonces todo camino polvoriento y entonces era una atención lavarle los pies a la persona que llegaba a la casa. Y Pedro se sorprende y dice, ¿cómo Jesús, el Señor de señores, el Rey de reyes, el Creador del universo, se va a agachar ante mí y me va a lavar los pies? No lo podía entender porque iba en contra de la cultura de la época. ¿Y qué le dijo Jesús? Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás cuando. Después. Para que se lava los pies con alguien, obviamente ya sea varón con varón, dama con dama o en matrimonio, o bien un hermano con otro hermano o una hermana con otro hermano,
Si lo está haciendo por primera vez, quizás no lo va a entender. Y Jesús le va a decir a esa persona, mira, lo que tú no entiendes ahora, con el tiempo lo vas a entender. Porque es algo muy solemne, muy significativo. El lavar los pies es una demostración de humildad y de amor ante aquella persona con la cual estamos participando. Pedro le dijo, no me lavará los pies jamás. O sea, Pedro dijo, no, yo no puedo admitir eso. Y Jesús le dijo, si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. O sea, si tú no dejas que yo te lave los pies, ya, conmigo no vas a estar allá, en el cielo. Le dijo Simón Pedro, no, está bien, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y Jesús le dice, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque había uno que no estaba limpio. ¿Quién era? Judas. O sea, ustedes no necesitan ser bautizados, ya están limpios. Solamente los pies, el lavamiento de pies es como un mini bautismo, ¿no? Y miren, en cierta ocasión nos contó quien fuera el papá del pastor Esteban Bohr, Harold Bohr, que murió no hace mucho, a los 92 años. Él fue profesor de teología del mío. Y él nos contó una historia interesante. Dice, yo cuando estaba, creo que en Venezuela, pastoreando, un día como hoy tenía también Santa Cena, y entra una invitada especial que trajo una hermana, que vendría a ser como si fuera la esposa del gobernador, ¿no? Tenía un cargo muy especial, bien vestida, ¿no es cierto? Y el pastor cuando lo vio entrar dijo, uy, ¿qué hago ahora cuando nos vayamos a lavar los pies? Siendo esta señora de alta, de alta sociedad, ¿no? Importante. Y siguió el pastor explicando, como estoy explicando ahora, y dijo, si usted no siente deseo de hacerlo, no hay problema, va a haber un servicio de canto aquí en el templo pensando en esa señora, ¿no? Así que no se preocupe, aquí va a haber un servicio de canto, si que usted es una visita. Y, ¿no? Claro, ya había dado un saludo primero a la señora y después explicó. Y se empezaron los hermanos a ir a sus diferentes lugares a lavarse los pies. Y la hermana que había traído a esta señora le dijo, bueno, si usted quiere quedarse aquí. No, dijo, yo quiero hacer esto. Ah, bueno, venga, ¿quiere lavarse conmigo? Yo le explico cómo es. Sí, porque yo nunca participé de esto, yo quiero saber cómo es. Y la señora fue y se lavó con la hermana. Y la hermana lavó a ella. Y el pastor supo de eso. Y le saludó y le dijo, me alegra mucho porque usted se ha unido a nosotros en la participación de esto tan importante. Y dijo la señora, sabe, pastor, yo nunca había tenido este privilegio. Qué hermoso que sea. Y él nos dijo, así que, hermanos, el día que ustedes sean pastores y alguien viene, ya sea de alta o de baja sociedad o lo que sea, y tiene deseo de su corazón de participar del lavamiento de pies y luego del pan y el jugo de la vid, déjenlo porque es obra del Espíritu Santo. Él los trae y quiere bendecirlos con esto, que es tan bonito, que es imitar el ejemplo de Jesús. Si el Rey de Reyes y Señor de Señores dejó la gloria del cielo para venir a lavarle los pies sucios a un hombre, ¿por qué nosotros no habríamos de ser lo mismo? Así que nunca tenemos que tener vergüenza. Al contrario, decir, qué honor es poder arrodillarme y lavarle los pies a mi hermano o a mi esposo o a mi esposa. Qué honor, porque estoy imitando al Dios del universo. Así que cuando nos dividamos para participar del jugo, del lavamiento de pies y luego del jugo de la vid, cuando volvamos, y el pan, tengamos presente que Jesús lo hizo para que nosotros sigamos su ejemplo.
Quiero leer 1 de Juan capítulo 2, versículos 9 y 10. Que nos recuerda la importancia de no solo demostrarnos amor cuando participamos de la celebración de la Santa Cena, sino siempre. Y si hay algo que Jesús anhelaba de sus discípulos era verlos unidos en amor. Porque entre ellos había riñas, ¿eh? No crean que porque eran los discípulos de Cristo eran personas perfectas. No, ellos amaban, algunos amaban puestos mejores. Judas amaba los dolaritos, ¿no? Y sin embargo Jesús trabajó con ellos. Pero siempre les habló de la importancia de estar unidos. Tal es así que Jesús hizo una oración, registrada en Juan 17, sobre la importancia de ser unidos. Y Jesús le dijo al Padre, así como tú y yo somos uno, así también que ellos, los discípulos, los seguidores, incluyéndonos a nosotros, sean uno con nosotros. Tremendo lo que dijo Jesús ahí. Y la Santa Cena nos ofrece siempre la oportunidad de la reconciliación. Por eso la hacemos espaciada la Santa Cena, para que haya oportunidad de prepararnos bien. ¿Y en qué sentido? Bueno, estar bien con Dios, pero estar bien con el prójimo, porque no se puede estar en paz con Dios si no estoy en paz con el prójimo. Dios nos ama en forma vertical, nosotros lo amamos a Él en forma horizontal y luego vertical. O sea, yo tengo que amar al prójimo para poder amar a Dios. Si no amo al prójimo, eso lo dice la Biblia, Dios no acepta mi amor hacia Él. Primero tienes que amar a tu prójimo. Y a veces ha habido alguna diferencia por ahí con los hermanos. Y es común que haya diferencias. Somos humanos. Cometemos errores o no. Pero antes de la Santa Cena, si por ahí he tenido algún problemita con alguien, ¿qué hago? Me acerco y le digo, mira hermano, yo quiero pedirle perdón porque creo que me faltó el respeto la vez pasada. No, está bien hermano, gracias. Está todo olvidado, no te preocupes. Una vez en una de las tantas santas cenas que hice, yo nuevo en el ministerio, había un hermano ahí que revoloteaba y no se quería lavar los pies. Y me dijo, hermano, ¿usted por qué no se lava los pies? No sé, estoy enojado con eso, está allá. Y le digo, pero es la oportunidad ahora de arreglar las cosas para que usted participe con la conciencia tranquila de la Santa Cena, que es una gran bendición. No, pero él tiene que venir a mí. No, usted vaya a él. El que se humilla será enaltecido, dice la Biblia, pero el que se enaltece será que humillador, hermano. Humíllese y Dios lo va a exaltar. Sí, pero es que tengo miedo que no me perdone, hay problema de él. Usted vaya, pida perdón. Si él no me perdona, usted está limpio. ¿Usted cumplió? Sí, pero ¿cómo hago? Vaya, mire, se está dando vuelta también el otro hermano. Y como, vaya. Y se fue el hermano. Y yo lo estaba mirando. Y allá va y lo toca así en el hombro. Nada más. No hay de cosa que un golpecito más y peor. Cosas se empeoran. Y dice, hermano, mira, ¿qué pasa? ¿En serio? Dice, perdón, porque yo hice algo malo. Y bueno, lo mira y dice, no, perdóname tú, dice. Porque yo también estuve mal. Bueno, sí, claro que te perdono, mi hermano. Y los dos se dieron una vez. Y ahí nomás se lavaron los pies. Ay, yo nunca me olvido de esa escena. Qué bonito. Pero no esperemos al último momento, ¿no? Aunque si nos agarrara al último momento, también está ahí el Espíritu Santo que está diciendo, ve, reconcilia. Y es lindo que el lavamiento de pies no sea siempre la misma pareja. Parece que hay hermanos que ya tienen el hermanito contratado ya para, ¿no? Siempre la vemos con alguien diferente, lo mismo las damas. O si hay matrimonios que se quieren lavar, porque a veces en un matrimonio todavía hay problemas, ¿o no? Sí, no todo es color de rosa, ¿no? Por ahí hay algunas cositas que... Y, bueno. Entonces, por ahí es el matrimonio, bueno, no, yo me voy a lavar con mi esposa, o la esposa dice, no, yo no quiero lavar con la esposa, ¿no? Hágalo también.
Pero si no, pues búsquese un hermano, o la hermana búsquese una hermana, con la que todavía no se ha lavado los pies, eso es lo bonito. Y ahí entonces hacemos una oración antes del lavamiento de pies, cantamos un himno, después nos abrazamos y venimos aquí en paz, ¿no? Miren, 1 Juan capítulo 2, versículo 9 dice: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía, ¿qué dice? En tinieblas. El que ama a su hermano, dice el 10, permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Es decir, en él no hay tropiezos espirituales, en él no hay un bajón espiritual, porque él ama a su hermano y está entonces preparado para amar a Dios de verdad. En el capítulo 3, versículos 14 y 15, también de 1 de Juan, dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece, ¿cómo decir? En muerte, espiritualmente hablando. Pero una de las evidencias de que una persona ha pasado de muerte a vida nueva, como dice San Pablo en 2 Corintios 5, 17, el que está en Cristo, nueva criatura es, ¿no? Las cosas viejas pasaron. Bueno, San Juan dice que para que nosotros seamos personas nuevas, transformadas por Cristo, debemos amar a nuestros hermanos. Tremendo. Y el capítulo 2 que leyó Juan, versículo 28, vamos a leer solo el 28, dice: y ahora, hijitos, permaneced en él, en Cristo, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Es decir, el amor hacia el prójimo nos lleva a permanecer en Cristo. Porque permanecer en Cristo significa tener suficiente amor por aquel por el cual Él murió. Y esa es la forma en que nosotros podemos estar unidos a Él. Por lo tanto, hermanos, como dice para terminar, 1 Juan 4:20, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Que en esta ocasión, hermanos, podamos demostrar el amor que Cristo nos demuestra todos los días. Filipenses 2:5, San Pablo dice allí: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Cuando nosotros tenemos el carácter de Cristo, el carácter amoroso de Cristo en nuestra vida, a pesar de que por ahí alguien nos ofenda o algo que no nos gusta en la iglesia, nunca vamos a tropezar con esa cosa, nunca nos vamos a alejar de la iglesia. Nunca vamos a decir, no, yo no voy allá porque fulanito o fulanita. Nunca vamos a tropezar. Una vez pregunté en la iglesia: si Jesús viniera y quisiera ser miembro de esta iglesia, ¿cómo se sentirían ustedes? ¡Oh, pastor! Privilegiados. Imagínense tener a Jesús como miembro de la iglesia. Ajá. ¿Y qué le parece si un día alguien lo ofende a Jesús? ¿Ustedes creen que Jesús va a dejar de asistir a la iglesia? No, pastor, Jesús no, porque Él no se va a desanimar. Pero estamos hablando de Jesús humano, ¿eh? No, ni aún de Jesús humano. Y si en otra ocasión alguien también lo ofende, ¿ustedes creen que incluso al ver hipocresía y todo eso, Jesús va a dejar de venir a la iglesia por eso? No, pastor, Él va a seguir adelante. Y yo les pregunto, ¿y por qué a veces nosotros nos desanimamos y dejamos de venir a la iglesia? Porque no nos gusta fulanito, o no nos gusta fulanita, o por la decisión que se tomó. Porque no tenemos el mismo sentir que hubo en Jesús. Así de sencillo. Que Dios nos ayude, hermanos, a tener el sentido de Cristo, a ser tolerante, amoroso, paciente con aquellos con los cuales a veces tenemos alguna diferencia. Pero estamos aquí para luchar juntos, para mostrarnos amor y saber reconciliarnos con el prójimo cuando hemos cometido algún error. Eso es lo más bonito. Así crece la iglesia en amor y todos unidos. Vamos a participar entonces del lavamiento de pies. Por aquí van las damas, ¿no es cierto? Por allá los caballeros.
Y una aclaración en cuanto a los niños. Hay niños que entienden lo que es lavarse los pies. Si sus padres creen que ellos entienden, déjenlo que los niños se lavan sus piecitos. Eso es muy bonito. En la Santa Cena lo mismo, hermano. Elena White dice que entre los 8 y 12 años de edad los niños están capacitados para entender el plan de salvación. Ella lo habla respecto del bautismo. Pero también lo podemos aplicar a esto. Si un niño de 8, entre los 8 y los 10, entiende lo que es participar del pan y del jugo de la vid, hágalo aquí junto con los adultos. No hay ningún problema. Es lindo verlos a ellos con sus papás participar juntos. Ahora, si su papá dice, no, mi niño aunque tiene 8 o 9 todavía no entiende, díganle, mira, espera, yo te voy a seguir explicando esto para que en la próxima tú participes. Incluso si tiene 7 añitos y dice, papá, yo quiero participar, ¿entiende lo que vas a hacer? Sí, déjelo al niño que lo haga. Pero si papá o la mamá dice, no, mira, todavía no estás capacitado para entender, pues que no lo haga. Eso queda a criterio de los padres. ¿Queda claro? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a participar con alegría y con el deseo de que Dios nos una más en amor cuando hagamos la lavamiento de los pies. Recordemos que el creador del universo nos dejó el ejemplo al lavarle los pies a un hombre pecador. Que nosotros podamos gozar de ese privilegio de imitar a nuestro Salvador. ¿Sí? Así que vamos a pasar, las damas aquí entonces, los caballeros allí, y cuando regresemos participaremos entonces de los